¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar otra vez el día de hoy con ustedes. Estoy con el pastor Arel Salinas. Claro que sí, bendiciones. Nuevamente me acompaña aquí mi queridísimo hermano Ulises Salinas en este nuevo episodio de su podcast Crece. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, pastor. ¿Y cómo crees que le pusimos de nombre? ¿Cómo le pusimos? Las 3 sectas más peligrosas. Arrancamos con eso y la primer secta es una secta, Ulises, que está dando demasiado de qué hablar. Traen un escandalazo que ha sacado a la luz un montón de barbaridades de la secta, a pesar de que los feligreses la defienden a capa y espada y defienden a sus líderes, a su líder, a pesar de las evidencias. Y no digas cuáles, vamos a darles 3 segundos para que adivinen. 1. La luz del mundo. Le atinaron. Exactamente. Quiero leerles un poquito acerca de su historia. La iglesia La Luz del Mundo es muy interesante. Miren, fue fundada en 1926 por Eusebio Joaquín González, también conocido como Apóstol Santiago, quien tenía solo 15 años en este momento. Imagínate. La escritura dice: no pongas a liderar a un neófito, ¿ok? Cuando el apóstol le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, la gente se imagina que tendría unos 15 años, y no, tenía 35, 36 años y le consideraba joven. Por eso yo me considero tan joven, porque ando en ese rango de edad. Pero bueno, tenía 15 añitos, ¿verdad? La iglesia creció rápidamente en México, en Guadalajara, y luego se expandió a nivel mundial con un enfoque fuerte en la evangelización, el trabajo misionero, y déjenme agregar esto, que no es historia, eso ya lo estoy agregando yo, y manipulación a las personas, ¿ok? Sin embargo, ha habido varias controversias a lo largo de los años, incluyendo acusaciones de abuso sexual e irregularidades financieras de su líder actual, Nason Joaquín García, que hoy mismo está preso, incluso enfrentando cargos criminales. 2 cosas son el escándalo de esta iglesia, de esta secta, Ulises. Una, el abuso sexual, y eso es terrible, Ulises, ¿verdad? Número 1, ¿cómo empieza todo esto? Yo estudié la historia de La Luz del Mundo en un curso que tuvimos de religiones, sectas y herejías. Visiten el canal de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Elevation Point. Busquen la sección de religiones, sectas y herejías y por ahí va a aparecer la secta de La Luz del Mundo, con toda la historia, absolutamente su doctrina, la luz de la palabra, etc. Hoy nos vamos a ir a lo principal, y es: ellos comienzan a hacer y a formar la iglesia, hacen su santuario, ¿verdad? Su edificio, y comienzan a comprar las propiedades de alrededor de la iglesia de tal manera que forman su propia colonia. ¿Verdad que sí? Empiezan a traer gente brindándoles ayuda financiera, económica y vivienda. Si alguien no entiende qué es su propia colonia, es un área específica en donde viven. Hay casas solamente de gente que pertenecen a la religión. A la iglesia, su own subdivision, para los que hablan inglés, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? A la gente la atraen ayudándole financieramente. Ahora, recuerden que ellos tienen un montón de dinero, por diferentes formas, lavado de dinero, etcétera, muchísimas cosas. Y entonces viene otro, ahora salen 2 escándalos. El primero es de abuso sexual de Nason, ¿verdad? Joaquín, del que les acabamos de hablar. Fíjate que dice, yo escuché incluso, Nason, yo escuché un video, de eran varias personas, eran varias mujeres que narraban, cómo eran este tipo de abusos que se les hacían. Y decían, que las citaba el profeta, porque para ellos es un apóstol, ¿verdad? Es un apóstol profeta. Decía que los citaba en determinadas partes alejadas, alejadas totalmente de la civilización, por así decirlo. Entonces llegaban a estas casas que, por cierto, le pertenecían a La Luz del Mundo. Y una vez ahí, era tan descarado, que decía este señor que pusieran unas cámaras porque las quería grabar, supuestamente haciendo un anuncio o algo así para la iglesia, pero ya al momento de estar grabando, les decía que empezaran a hacer diferentes situaciones para poder perpetrar el hecho. Es terrible. Ahora, es interesante lo que está diciendo. Yo no entiendo cómo es posible. ¿Y sabes cuál es el problema? El lugar en donde ubican al líder. Cuando el líder se convierte en un dictador, con un respeto y una veneración de que es lo máximo, como si fuera el representante, como ellos lo llaman, el representante de Jesucristo aquí en la tierra,
la gente hace lo que el líder diga, ¿verdad? Entonces, están tan manipulados por cómo él se presenta, por cómo él, cómo a él lo tienen, que al líder lo que él pida. Pero las dos mujeres que están involucradas en esto, que eran las que elegían a las jovencitas para llevárselas al apóstol, al líder, las que le gustaban para hacer todo esto. Imagínate, Ulises, la mente enferma que ellas tenían para elegir a jovencitas sabiendo para lo que las estaban eligiendo. Exactamente. Imagínate el nivel de perversión de esta secta para llevar a cabo eso. Ya lo segundo, pues, es la malversación de bienes, ¿verdad? De dinero. Cómo es que llega ese dinero, quién lo da, etcétera. Las inversiones en bienes raíces y todo con pruebas. Ahorita enfrenta cargos criminales. Estaba platicando con alguien y me dice, creo que le van a dar más cargos criminales. Y está, desde que lo agarraron en California, no lo han soltado y sabrá Dios hasta cuándo lo vayan a soltar por todo lo que está pasando. Hay países, Ulises, donde haces lo que se te venga en gana, compras, sobornas, pero llegó una iglesia de la luz del mundo a California, hasta acá se expandió, y en Estados Unidos no es tan fácil salirse con la suya. Fíjate, man, que ahorita que estás diciendo eso, más adelante vamos a desarrollar un tema específicamente para estas tres sectas tan peligrosas, pero por ahorita te vamos a dejar así con información limitada. Pero eso que estás diciendo me hace recordarme que hay varios países en las que la siguiente de la que vamos a hablar también está baneada. Y se me vienen a la mente dos. Alemania y Francia están totalmente prohibidas en otra religión que se le llama la cienciología. Ajá. Esta religión de la cienciología, se ha hecho bien famosa últimamente también por muchos escándalos de esas índoles, excepto del sexual, de ese no he escuchado, pero sí tiene escándalos de dinero, de malversación de fondos. Y tan a ese grado han llegado que hay muchas celebridades de Hollywood, de películas grandes, que son parte de esto. De esa secta. De esta secta de la cienciología. Esta secta de la cienciología, fíjate qué tremendos son, que dicen que hay... Su concepto se revuelve a través de un concepto que tienen ellos que le llaman la mente reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que supuestamente para ellos tu mente es la responsable de mantener muchas cosas del pasado que te están haciendo que sufras en tu presente y que tal vez te puedan dañar tu futuro. Uh-huh. E incluso, fíjate, esto es lo que más me voló la cabeza a mí. Tienen un aparato para medir el progreso espiritual que tiene la gente en su iglesia. Un aparato, que se le llama e-meter. Este e-meter, ellos lo usan literalmente para ver qué tanto has progresado espiritualmente desde que iniciaste tu camino en la cienciología. ¿Qué tan absurdo es eso, Uh-huh. Que me vuela la cabeza, tal como lo del apóstol Nazón. Uh-huh. Aquí el más grande representante de la cienciología es Tom Cruise, un actor... Pues ahora sí que de renombre, en todos lados donde lo quieras pensar. Hay otro también que se llama John Travolta, que también es parte de la iglesia de la cienciología. Y dicen, también que es que ellos son muy, muy herméticos, demasiado herméticos. Uh-huh. Y la poca información o mucha información que se sabe es de gente que se ha salido de ese, en inglés se le llama cult, a las sectas. Uh-huh. Entonces, se han salido de esas sectas porque se han dado cuenta de literalmente el absurdo que hay en ellas, sí, ¿no? Totalmente, uh-huh. Entonces, estas personas que se han salido han dejado escapar un poco de información. Y dentro de eso también dicen, que explotan emocionalmente a la gente ahí adentro. Uh-huh. O sea, te hacen creer que tú tarde o temprano vas a tener todo. Usan tácticas de coerción, que lo usamos si no saben qué son tácticas de coerción, vayan a episodios pasados, lo usamos en el de los mormones. Vayan para allá y se van a dar cuenta qué es lo que es. Actualmente están enfrentando también varias batallas legales, sobre todo por casos de fraude, por breach of trust, no sé cómo se dice en español, como abuso de confianza, abuso de confianza de las personas que están con ellos, y también incluso han llegado hasta violación de derechos humanos. Oh, wow.
Entonces, esta iglesia de la cienciología hoy en día es algo a lo cual tenerle mucho cuidado, porque no es algo sencillo de lidiar con. Y eso sí, no atraen a cualquier persona. Ellos tratan de atraer a gente de poder, de dinero, a la gente que le puedan sacar marmaja, billuyo, como le quieras llamar, no sé. Y pastor, para cerrar, hay otro que hoy en día se ha hecho muy famoso y son los coaches de vida. ¿Cómo les llaman? ¿Vendehumos? ¿Cómo les llaman? Sí, vendehumos hoy en día les llaman. Ajá. Y hoy en día los coaches de vida se han convertido en un problema tan grande, que incluso los jóvenes de dentro de las iglesias caen en estas tácticas de esta gente, para venderles cursos mayormente. Cursos en redes sociales. Entonces, en inversiones, en negocios, etcétera, ¿no? O cómo crecer tus canales, o cómo crecer personalmente, o cómo llegar a la madurez espiritual. Lo usan así, muchos, madurez espiritual, e incluso tienden a presentarse y a hablar como líderes espirituales. Por eso es que se les llama sectas, porque atraen a un número de personas a los cuales después manipulan, los coercionan totalmente, y las personas, sobre todo de las generaciones que vienen de nosotros, los centennials, los generación Z, a los nuevos que ahorita son los más pequeños, pues todavía no los alcanzan, que son la generación alfa, le están llamando. Le están llamando generación alfa, pero todavía no los alcanzan porque son muy pequeños. Pero es preocupante, la manera en la que estos vendehumos se han metido a la gente incluso de la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente es algo que hablabas unos domingos atrás en una predicación. Cómo los jóvenes y los niños de hoy en día de las iglesias no conocen de Dios, ¿Por qué no conocen de Dios? Porque no hay contenido que los alimente de esto en las redes sociales que les sea llamativo. Sea por el lenguaje que se usa, sea porque quizás para los jóvenes de hoy en día se utiliza mucha Biblia y poco lenguaje del que ellos entienden. Pero de muchas otras maneras, estos coaches de vida están tomando demasiado terreno, mucho terreno, al grado de que es preocupante, incluso yo me atrevería a decir, incluso para la iglesia. Mira, es tan preocupante, Ulises, los falsos maestros, que dice la Escritura que ellos se disfrazarían, esos que son lobos rapaces disfrazados de corderos. Pero ¿sabes qué es lo peor, Ulises? Que todos ellos se dicen tener la verdad, ser la verdad, predicar la verdad, seguir la verdad. Y la gente piensa que todas las iglesias son lo mismo, pero no. Hay una sola verdad, un solo camino y una sola vida, y es Cristo. Hay una sola palabra que, bien interpretada con las reglas de la correcta interpretación, nos van a guiar a lo que la palabra de Dios realmente nos enseña. Lo último que escuché, les y eso sí, que me dejó, dicen por ahí, anonadado, ¿verdad? Fue que resulta ser de que se ocultó en una iglesia cristiana evangélica como pastor un criminal de la Mara Salvatrucha. Wow. Salió en las noticias. Y enfrentaba diferentes cargos criminales fuertes, ¿verdad? Lo estaba buscando la policía, le estaba buscando la ley para que pagara todos esos casos criminales. Se ocultó como pastor de una iglesia con el lenguaje, predicando, haciendo oculto, como si fuera de verdad un pastor de iglesia, pero siempre con manga larga y con... para ocultar los tatuajes y todo eso. Pero resulta de que un día andaban en el mall, no sé qué, con quién, no sé bien la historia. Se tomó una foto a alguien con él, la subió a social media con todos los tatuajes. Y la policía inmediatamente lo agarró, dio con él por causa de los tatuajes y lo arrestaron. Wow, man. Pero imagínate hasta dónde llega la gente, las personas, los hombres, los lobos disfrazados de corderos, que llegan a hacer lo que sea con tal de salvar su pellejo y con tal de satisfacer sus placeres carnales. Así que no se dejen engañar, sobre todo muchachos que nos están escuchando. De acuerdo a los analíticos que nos da Google, YouTube, hay mucha gente que nos escucha en Ciudad de México. Muchachos que nos escuchan por ahí en Latinoamérica, Ciudad de México, cualquier lugar, no se dejen influenciar por estas personas. Sobre todo si tú eres un jovencito que tiene conocimiento de Dios, de las Escrituras, vas a una iglesia, no te dejes llevar por un curso gratis, no te dejes llevar por yo te voy a enseñar.
cómo dar los pasos más grandes y más rápidos para llegar. Los secretos nunca conocidos. Los 3 secretos más rápidos para llegar al éxito. Todo este tipo de cosas, son simples tácticas coercitivas para manipularte. No caigas en este tipo de sectas que ya son consideradas sectas, y ojalá, que todo esto que hacen sea legalmente en muchos años, que sean castigados literalmente por la ley. Ojalá que lleguemos a ese punto, porque es iba a decir epidemia, pero es una pandemia, es a nivel global. Esto está tan dispersado a nivel global que es un peligro para la gente. Incluso, vuelvo a repetirlo y quiero hacer mucho hincapié, de nuestras iglesias, que es lo que a mí más me importa. Y mucho más ahora con la era de la informática, donde cualquiera tiene una cámara y un micrófono para decir lo que se le venga en ganas sin ningún fundamento. Basémonos en la palabra de Dios. Y esa es mi conclusión. Deja que la palabra de Dios sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, para que ya no vayas en oscuridad. Y estas fueron las 3 sectas más peligrosas. Tarde o temprano ahondaremos más en ellas y en muchas otras que también traemos en mente. Y con esto los vamos a dejar. ¡Ánimo! Será hasta la próxima. La próxima.